Sí. Se notifica al Pleno que el punto 6 se va a pasar al punto 4 a solicitud de Marijose, que tiene que hablar el Pleno antes de que finalice. Que como creo que me han informado esto. Empezamos con el primer punto, aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria celebrada el 25 de enero de 2013. ¿Alguna corrección al acta? En ruegos y preguntas, en lo que respecta a nuestro grupo, cuando dice que indica que las luces de la Plaza de España siguen encendidas en horas donde no son necesarias, teniendo en cuenta la hora necesaria. Nosotros lo que dijimos es que seguían encendidas las luces de Navidad colocadas en la Plaza de España y habría que tener en cuenta la política de ahorro energético y apagarlas. Y luego, un poquito más adelante, teníamos el ruego de que se han realizado desde diciembre del año pasado solicitudes de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Valentín Plaza, una relativa a que se ejecute la moción de la memoria histórica y otra relativa a una dotación sobre el viaje de Terrassa y otra relativa a la participación vecinal, y a la vez decíamos que se cumplan y se ejecuten dichas mociones. ¿Alguna corrección más? Sí, es un pequeño comentario de lugar de la señora alcaldesa presidenta, a la izquierda tenía que dar alcalde, entonces ha sido asesorado. Sin más, pasamos. Segundo punto. Aprobación si procede de la declaración de inhabilidad de las parcelas definidas como D y E de la zona del Campo Puro para su segregación. La propuesta de acuerdo plenario está en los siguientes términos. Aprobación si procede de la declaración de inhabilidad de las parcelas definidas como D y E de la zona del campo de fútbol para su segregación. Visto el acuerdo de pleno del 12 de marzo de 2012 en el que se acordó la compraventa de la parcela de 47,70 metros cuadrados por un importe de 7.988 euros y de la denominada parcela E de 19,88 metros cuadrados por un importe de 3.329 euros, atendiendo al convenio urbanístico cuya aprobación definitiva fue publicada en el BON número 169 de 26 de agosto de 2011, con el fin de plasmar la valoración de la parcela con un aprovechamiento materializado en garaje con planta baja que supone un importe de 167,47 euros el metro cuadrado. Observando que una vez remitida al registro de la propiedad la documentación descriptiva
Para la inscripción de las citadas parcelas, el registro de la propiedad informa que se trata de la corraliza del comunal. La propuesta de acuerdo, en primer punto, declarar la inhabilidad de las parcelas B y E para proceder a su segregación, y segundo, dar traslado del presente acuerdo a la notaría de Corella a los efectos de la redacción de la oportuna escritura. ¿Intervenciones? Entonces se pasa a votación. ¿Votos a favor? Tercer punto. Solicitud de modificación catastral presentada por Adif. Solicita la modificación catastral y para ello pone, primero, el terreno que figura en catastro a nombre del administrador de infraestructuras ferroviarias correspondiente a la parcela 208 del polígono 1 del catastro de Castejón de Ebro es colindante con la calle Jerónimo Marco perteneciente al Ayuntamiento de Castejón. Se adjunta cédula parcelaria de la parcela 208 del polígono 1 con fecha 2 de octubre de 2012. Segundo, que de acuerdo con la documentación existente en el inventario de bienes inmuebles del administrador de infraestructuras ferroviarias, la superficie y titularidad de Adif, incluida la parcela catastral 208 del polígono 1, es la delimitada por la línea magenta en la que está señalada en el plano. En la parte rotulada como situación final en el plano a escala a 1.500 cada 1:1 que se adjunta. Resultado de la superposición de los límites del terreno de Adif que figuran en el inventario de bienes inmuebles del administrador de infraestructuras ferroviarias Adif, unidad espacial A036 Castejón de Ebro. Solicitan la modificación catastral por error en los límites entre las parcelas 208 y calle Jerónimo Marcos, según se indica en el plano CAS 1:1 situación final. Intervenciones. Nuestro grupo va a votar a favor de la solicitud presentada por Adif y creemos que el Ayuntamiento tendrá que hacer una culpa, tanto la anterior corporación como esta, sobre todo los órganos rectores de la misma, por no velar adecuadamente por las propiedades públicas, como es el caso que nos ocupa. Ha tenido que ser un vecino, concretamente José García, que llevaba tiempo solicitando que se revisara ese espacio para que al final, desde allí, se haya solicitado, cuando lo que tendríamos que haber hecho desde el Ayuntamiento era haber actuado en consecuencia ante las reclamaciones hechas por escrito por los propios vecinos. Así que simplemente felicitarnos porque se haga ya la reincorporación de un terreno que en teoría y en la práctica pertenece al Ayuntamiento de Castejón, pero que no sabemos por qué en el catastro estaba como propietario allí. Nuestro grupo también va a votar a favor, parece que había un error en el catastro y siempre hay los errores. Y también por el que voy a reconocer, ¿no?, al vecino José García, que es el que ha estado siempre defendiendo que ese trozo de parcela era pertenecía al Ayuntamiento y Adif, y ha sido el que con su denuncia pues ha sido un poco el que ha levantado este tema y que gracias a eso ha sido pues, con la gestión del Ayuntamiento el que la propia haya pedido la catastro. Sí, UPN también va a votar a favor, pero nos gustaría dejar constancia de la preocupación que nos supone que exista un plano anterior sin saber de dónde ha venido esta modificación, sin saber de por qué habían desaparecido unos metros que eran comunales y que se le adjudicaron a una empresa como es Adif. Y queremos solicitar que se tenga en cuenta que no solamente hay que hacer esta modificación de catastro, sino que también en el tema de vías Trenasa tenemos que seguir haciendo modificaciones, como modificación estructurante por la cesión de la calle, ampliación de la licencia para el paso de las vías a Trenasa y revisar todos estos temas. Bien, por parte del grupo del PSOE, en principio se está de acuerdo. Lo que sí queremos es que se clarifiquen algunos de los puntos que entendemos que serían necesarios. Por tanto, requerir que se
cuándo se procede a la modificación del lindero de la parcela, ni cuándo se acuerda dicha modificación, ni qué documento la avala. También pensamos que tampoco se acredita el porqué de la unión al diario público. Y para finalizar, decir también que para una modificación catastral en la que se corrige el lindero de una parcela debe existir acuerdo escrito entre los propietarios afectados. Por tanto, la idea es que efectivamente, pero que se clarifique esa cuestión. ¿Votos a favor? Y como he anticipado al inicio del pleno, pasamos al punto 6, moción presentada por el Grupo Municipal UPSC y UPN relativa a la gestión de pago a proveedores. La defiendo, pero es una defensa conjunta por los grupos de UPN y de UPSC-KHBS. En el pleno celebrado el 30 de noviembre de 2012, la presidenta del Ayuntamiento, en respuesta a una pregunta del Grupo Municipal de UPSC-KHBS, afirmó que se ha enviado tardíamente la cuenta general del año 2011 del Ayuntamiento de Cajasol aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 31 de mayo de 2012. Las cuentas aprobadas por el Pleno presentaban un remanente de tesorería negativo consolidado por importe de 760.447,52 euros y un ahorro neto negativo consolidado de 168.591,54 euros. Ante estos resultados, las medidas que se deberían haber tomado son, en primer lugar, aprobar los presupuestos de 2012 para corregir el remanente de tesorería negativo y, en segundo lugar, se debería haber aprobado un plan económico financiero definido en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera por el incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria definido en el artículo 3 de dicha ley. Las consecuencias de no haber aprobado dicho plan por parte del Pleno son más que preocupantes, máxime cuando los grupos no tenemos constancia de a qué día se ha enviado la cuenta general del Departamento de Administración Local para su seguimiento y control, si se le ha requerido al Ayuntamiento la aprobación de dicho plan por parte de la comunidad, si ante el requerimiento se le ha hecho caso omiso, etc. Los artículos 25 y 26 de la ley citada anteriormente fijan las medidas coercitivas y de cumplimiento forzoso, respectivamente, que serían impuestas a la Administración responsable por falta de presentación, aprobación o incumplimiento del plan económico-financiero o plan de reequilibrio. Tanto una, la 25.2, que dice que de no adaptarse a las medidas previstas en el apartado A del número anterior o en caso de resultar estas insuficientes, el Gobierno podrá acordar el envío, bajo la dirección del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de una comisión de expertos para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración afectada. Esta comisión podrá solicitar y la administración correspondiente estará obligada a facilitar cualquier dato, información o antecedente respecto a las partidas de ingresos o gastos. La comisión deberá presentar una propuesta de medidas y sus conclusiones serán públicas en una semana. Las medidas propuestas serán de obligado cumplimiento para la administración incumplidora. No se podrá autorizar ninguna operación de crédito y la administración correspondiente tendrá acceso a los mecanismos de financiación previstos en esta ley y hasta que dichas medidas hayan sido implementadas. Como otra, la 26.3, que dice que la persistencia en el incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere el apartado anterior, cuando suponga un incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, podrá considerarse como gestión gravemente dañosa para los intereses generales y podrá procederse a la disolución de los órganos de la corporación local incumplidora, de conformidad con lo previsto en el artículo 61 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen. Son igualmente preocupantes porque en ambos casos el Ayuntamiento dejaría de tener poder decisorio. Una consecuencia añadida a la no presentación de la cuenta general del año 2011 y presupuestos del 2012 es que el Ayuntamiento no se hubiera podido acoger al mecanismo de financiación para el pago a proveedores de las entidades locales, establecido por el Real Decreto Ley 21/2012 de 13 de julio, de medidas de liquidez de las administraciones públicas en el ámbito financiero. En la respuesta a la pregunta, tal y como se desprende del acta de la sesión ordinaria del 30 de noviembre, aprobada en el siguiente pleno ordinario, aseveró que el día 13 del presente tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento un oficio reclamando las cuentas 2011 y presupuestos de 2012. La notificación hizo dudar al interventor sobre si la había mandado o no, ya que coincidía en el tiempo con una baja prolongada del técnico. Se puso en contacto con el departamento y no les constaba. Inmediatamente envió la documentación solicitada, dijo la alcaldesa. El artículo 242.5 de la Ley Foral
2/1995 de 10 de marzo de Hacienda Locales de Navarra dice que las entidades locales remitirán la cuenta general debidamente aprobada a la Administración de la Comunidad Foral en el plazo de 15 días siguientes a la aprobación. Y en concordancia con dicho artículo, así se acordó por el Pleno en el acuerdo de aprobación de la cuenta general del año 2011 en el punto segundo. La Junta de Navarra remitirá a la Administración del Estado y a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra en los plazos y formas determinados reglamentariamente copia o, en su caso, extracto de los actos económicos del Ayuntamiento y ante el asombro por la despreocupación de la alcaldesa presidenta del mismo, acordamos, primero, reprobar la gestión de la alcaldesa presidenta del ilustrísimo Ayuntamiento de Castejón y su equipo de gobierno. Segundo, abrir un expediente a la Secretaría y convocar la correspondiente comisión de personal con este único punto en el orden del día en un plazo de 15 días desde el siguiente a la aprobación de la presente moción de resolución. Tercero, instar al cumplimiento de los plazos legales en cuanto a la cuenta general del ejercicio de 2012 se refiere y ante los resultados que se obtengan tomar las medidas necesarias en el menor plazo posible. Y cuarto, instar a la presentación de un proyecto de presupuesto general para el ejercicio 2013 en un plazo de 15 días naturales desde el siguiente a la aprobación de la presente moción de resolución. Creo que poca aclaración se necesita en esta intervención. Son puntos que venimos reclamando en cada uno de los plenos. Tuvimos que solicitar a la Consejería de Administración Local si tenían constancia de la llegada de las cuentas 2011 de este ayuntamiento, y ahí es donde se consiguió parte de la información y nos dijeron que no, esto era noviembre y se presentaron a partir del 12 de diciembre del 2010. Creemos que esto es algo grave, se debería de haber realizado y modificado una partida presupuestaria para recoger el déficit, porque las cuentas pueden ser las del 2012 medianamente buenas, pero tenemos que tener en cuenta que el remanente del 2011 lo tenemos ahí y por lo tanto hay que asumirlo. Según palabras de intervención, ha instado a la alcaldía y al grupo de gobierno una y otra vez para crear la partida presupuestaria y incluir el déficit y el remanente negativo, y por activa y por pasiva nadie le ha hecho caso o se le ha dicho que no era el momento. Lamentamos tener que pedir un expediente para la Secretaría porque se puede tomar como algo personal. Desde aquí aclarar que no es nada personal, es simplemente que consideramos que un técnico del ayuntamiento debe de ser imparcial y ha de cumplir mínimo lo que se le marca la ley, y la ley le marcaba que tenía que enviar las cuentas a los 15 días y las cuentas no se habían enviado. Pero no solo no se habían enviado, sino que por parte de Secretaría no se nos había advertido de la falta que suponía el no enviarlo. Por lo tanto, por supuesto, nosotros vamos a apoyar la moción porque somos una de las partes que la presentan. Nosotros no vamos a apoyar la moción. Nos parece tan grave tal y como se ha articulado esta moción. Era una moción que de entrada, tras leer la parte de que se nos puede desmontar fácilmente, fuimos a Administración Local, nos reunimos con el director de Administración Local, llevamos una instancia general solicitando un informe, teniendo en cuenta que estaba poniendo en entredicho la profesionalidad de una trabajadora de este ayuntamiento. Esta mañana se ha dado entrada un informe de Administración Local del Servicio de Gestión y Cooperación Económica en estos términos. En relación con su escrito solicitando informes sobre los extremos que se plantean en la moción presentada en el Ayuntamiento y su repercusión en el pago a proveedores, se informa lo siguiente. Mediante Decreto Ley 4/2012 de 24 de febrero se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. Posteriormente, mediante Real Decreto Ley 7/2012 de 9 de marzo, se crea el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores y en su disposición adicional tercera, punto 4, se establece que, como consecuencia de las especialidades de su régimen foral, el mencionado Real Decreto Ley 4/2012 de 24 de febrero no será de aplicación a las entidades locales del País Vasco y Navarra. A partir de ese momento se iniciaron negociaciones con la Administración del Estado para suscribir un convenio entre ambas partes en el que se determinen los criterios y procedimientos a seguir para articular el acceso de las entidades locales de Navarra a las fórmulas de financiación de pago a proveedores recogidas en la normativa estatal. Además, en el Real Decreto Ley 21/2012 de 13 de julio de medidas de liquidez de las
públicas en el ámbito financiero, se incluye una disposición adicional que dice literalmente lo siguiente. Disposición adicional segunda. Aplicación a las entidades locales de las comunidades autónomas de País Vasco y Navarra del mecanismo de financiación para el pago a proveedores de entidades locales. A las entidades locales de País Vasco y Navarra que estén incluidas en el modelo de participación en tributos del Estado, les podrá ser de aplicación el mecanismo de pago a proveedores al que se refiere el Real Decreto Ley 4/2012, 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, y el Real Decreto Ley 7/2012 de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, para lo que se tendrán que suscribir previamente los correspondientes convenios entre la Administración General del Estado y las Diputaciones Forales del País Vasco o la Comunidad Foral de Navarra, según corresponda. En los convenios que se suscriban se deberá considerar la garantía última de participación de aquellas entidades locales en los impuestos estatales concertados o convenidos, con arreglo a lo dispuesto en los respectivos concierto económico por el País Vasco y convenio económico con la Comunidad Foral de Navarra. Asimismo, en los mencionados convenios se deberá tener en cuenta el procedimiento y las obligaciones establecidas en las normas citadas en el apartado 1. No obstante, en dichos convenios se establecerán las especialidades sobre obligaciones de información y procedimientos del mecanismo de financiación para el pago a proveedores que en su caso resulten aplicables a País Vasco y Navarra. De hecho, en la Comisión Foral de Régimen Local de 12 de junio se aprobó el proyecto de acuerdo del Gobierno de Navarra por el que se aprueba suscribir un convenio entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Navarra por el que se fijan las líneas generales de un mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores de las entidades locales de Navarra. Este proyecto fue aprobado por el Gobierno de Navarra el 13 de junio de 2012, pero nunca se llegó a firmar el convenio con el Estado. A lo largo de estos últimos meses se ha realizado por parte del consejero diversas gestiones con el Gobierno del Estado para la firma del citado convenio, pero no se ha llegado a materializar dicha firma. La última noticia al respecto es un correo recibido el 7 de febrero en el que se nos comunica que probablemente el día 8 de febrero se apruebe por el Consejo de Ministros un nuevo Real Decreto Ley ampliando el mecanismo de pago a proveedores que se estableció en el Real Decreto Ley 4/2012 de 24 de febrero. Se adjunta al correo la propuesta del Real Decreto Ley en el que expresamente se incluye en el ámbito de aplicación de la norma a las entidades locales del País Vasco y Navarra. Asimismo, se establece que se tendrá en cuenta lo que dispongan los convenios que se suscriban entre los órganos competentes de los territorios históricos y los de Administración General del Estado, y que necesariamente deberán prever un sistema de garantía para el pago de sus obligaciones derivados del mecanismo de la financiación de los pagos a proveedores. El día 11 de febrero de 2012 se recibe otro correo electrónico en el que se nos comunica que el proyecto de Real Decreto Ley no fue presentado para su aprobación por el Consejo de Ministros del día 8 de febrero y que nos mantendrán informados acerca de la fecha en la que finalmente se aprobará. No obstante, para tener todo preparado para cuando se apruebe por el Consejo de Ministros este mecanismo de financiación, el pasado 11 de febrero se aprobó de nuevo por la Comisión Foral de Régimen Local la nueva propuesta de convenio a firmar con la Administración del Estado redactada en base al proyecto de nuevo Real Decreto Ley. Por tanto, y en base a todo ello, nada tiene que ver la no presentación de la cuenta general del año 2011 por parte del Ayuntamiento de Castejón con no poder acogerse al mecanismo de financiación de pago a proveedores, porque la realidad es que ningún municipio de la comunidad foral se ha podido acoger. Por lo que respecta a la presentación de las cuentas del ejercicio 2011, mediante escrito de 22 de mayo de 2012, se envió a todas aquellas entidades locales de Navarra que no habían presentado sus presupuestos y o liquidación de cuentas la obligación de remitirlo. En el caso del Ayuntamiento de Castejón se requirió remitir la liquidación 2011 y el presupuesto 2012, tanto del Ayuntamiento como de los organismos autónomos. Posteriormente, mediante escrito de 2 de noviembre, se requiere la presentación de la cuenta 2011 a todas aquellas entidades locales que no hubieran remitido con anterioridad. En el caso de Castejón se requiere la revisión de las cuentas 2011 y los presupuestos 2012. Con fecha 28 del 11 de 2012 se reciben las cuentas del Ayuntamiento y el 12 de diciembre de los organismos autónomos. Hubo un problema para mandar hacia los organismos autónomos. Respecto al envío de las cuentas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se informa que en el caso de las entidades locales de Navarra, dicha información se envía desde la Dirección General de Administración Local cuando el propio Ministerio nos lo solicita. En concreto, se envió una primera remesa el 6 de septiembre de 2012 de las liquidaciones o cuentas del ejercicio 2011 de las entidades locales, que en aquel momento habían presentado en la Dirección General de Administración Local. La segunda remesa, entre las que se encuentran las cuentas de Castejón, se van a enviar las próximas semanas. Por último,
Respecto a la aplicación de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, esta entró en vigor el 9 de mayo de 2012 y por lo tanto afecta a las cuentas del ejercicio 2012. Además, es necesario indicar que el cumplimiento de la estabilidad se mide en términos de capacidad o necesidad de financiación, capítulo 1 a 7 de ingresos, capítulo 1 a 7 de gastos, y es independiente de los resultados obtenidos en ratios como el ahorro neto o el remanente de tesorería. Se puede cumplir la estabilidad presupuestaria teniendo remanente de tesorería negativo y o ahorro neto negativo y ascenso contable. Se pueden obtener ratios positivos sin cumplir la estabilidad presupuestaria. El hecho de liquidar el ejercicio 2011 con remanente de tesorería negativo implica la necesidad de tomar por parte de la Corporación alguna de las medidas contempladas en el artículo 130 del Foral 2/1999 de 10 de marzo de Haciendas Locales de Navarra, en cuanto se informa sobre el asunto solicitado al Servicio de Gestión y Cooperación Económica de Administración Local del Gobierno de Navarra, a disposición del informe de los corporativos. Por lo tanto, yo creo que aquí si hay que pedir alguna reprobación es de los grupos que han presentado la moción, que en su afán de protagonismo y de cuestionar la labor del grupo de gobierno han puesto en tela de juicio la profesionalidad de una trabajadora. Yo, sinceramente, es verdad, maté a Manolete. Yo, sinceramente, es verdad, he dejado una deuda de 11 millones y pico de euros en este pueblo. Yo, sinceramente, no estoy pagando a los proveedores de Castejón, es por mi culpa, por la mía, ¿vale? Y también por UPN, y también igual por Izquierda Unida. Es impresionante el cinismo que maneja el Grupo Socialista y su alcaldesa al frente para basarse en un ataque personal cuando no hay ningún ataque personal. Se podrá estar o no de acuerdo. A la trabajadora en cuestión ya se lo expliqué yo el otro día. Llevamos año y medio esperando los grupos de la oposición que se vean las cuentas claras y que se hagan los presupuestos. Año y medio largo. Porque el 11 de junio del 2013 vamos a cumplir la mitad de la legislatura. Y estamos con presupuestos prorrogados. ¿Por qué no le he pedido un informe de administración local? Que, por cierto, les habrá llegado hoy, pero no nos lo han dejado en la casilla. Nos lo podían haber dejado los grupos para haberlo leído. Nosotros no hablamos del protocolo firmado entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno del Estado. Claro que sabemos que tienen que firmar un protocolo por el régimen fiscal propio que tiene el Gobierno de Navarra y las diputaciones vascas. No, eso es un tema del Gobierno de Navarra y del Gobierno del Estado. Usted como alcaldesa y su grupo tampoco ha exigido al Gobierno de Navarra que firmase el protocolo antes de acabar el año. Yo no he visto ninguna declaración pública. Ha habido grupos que están pidiendo desde hace tiempo que se firmen los protocolos, porque hay ayuntamientos que están muy mal. El de Castejón, por ejemplo, está fatal. Está tan mal que aunque nos dejasen dinero para pagar a proveedores, seguiríamos teniendo una deuda de más de 12 millones de euros. Y si no, ¿por qué usted no cobra sueldo, por ejemplo? Porque no hay dinero. ¿Por qué se han pagado con retraso algunas nóminas? Porque no había dinero. ¿Por qué resulta que nos encontramos con que hay proveedores que llevan más de un año sin cobrar? Porque no hay dinero. Para eso es el decreto ley al que nos referíamos y por el que el Ayuntamiento de Castejón tenía que haber presentado las cuentas. Que luego el Gobierno de Navarra y el Gobierno del Estado no cumplen con la normativa que ellos mismos se dan, ese es otro tema. Eso a resolver en el Parlamento de Navarra y en el Congreso de los Diputados. Que su grupo, por cierto, tiene representación tanto en el Parlamento de Navarra como en el Congreso de los Diputados. Déjaselo a su grupo para que meta la caña. Pero venir aquí a acusarnos a los grupos de la oposición que porque nos preocupamos por saber lo de las cuentas y que usted concretamente no se había enterado en noviembre que no se habían presentado y es la alcaldesa de este pueblo, usted no sabía que se habían presentado las cuentas. Usted tendría que haber dimitido en ese mismo momento. Una responsable total del ayuntamiento y no sabe que se han presentado las cuentas. Y nos hemos enterado nosotros, entre otras cosas, porque lo hemos consultado a nivel de internet y a nivel de relaciones como las que tienen ustedes en la administración local. Y vais y se sorprende de cómo nos hemos enterado. ¿Por qué es información pública? Señora mía, ¿por qué es información pública? Porque esto no es un reino de taifas. Porque esto no es una dictadura. Aquí los papeles públicos son de acceso y de información pública. Los 170 y tantos mil euros que hay que pagar a un constructor después de perder los juicios más intereses, ¿de dónde van a salir?
Los 40.000 euros que se deben a una empresa de Bilbao, que ya se preguntó aquí y ustedes siguen pasando del tema, ¿de dónde van a salir? ¿De otro crédito? No podemos hacer créditos. No podemos suscribir créditos nunca, prácticamente ya. ¿Que cambien la ley? Pues ya no sabemos cómo cambian. Este ayuntamiento no puede suscribir créditos ni en esta legislatura ni en la siguiente. A no ser que reduzcamos en más de 2 millones de euros, los presupuestos del ayuntamiento. Y vosotros no nos habéis presentado ninguna propuesta. Aquí UPN trajo una propuesta hace un año y pico que votamos en contra, Izquierda Unida, el PSOE y nosotros, que era la intervención desde el Gobierno de Navarra. Y nosotros la votamos en contra porque creíamos que lo lógico es no perder la autonomía local ni municipal y que tendría que ser el equipo de gobierno el que presentara las cuentas a seguir y las propuestas. Y que durante ese tiempo se negociara con los grupos de la oposición. Y lo llevamos diciendo desde hace tiempo, señora alcaldesa. O pacten con Izquierda Unida o pacten con UPN, pero con alguien tiene que pactar para sacar los presupuestos adelante. Con nosotros no, porque aparte de que lógicamente tenemos diferencias abismales en lo político, en lo económico y en la forma de entender la vida pública, es que no les damos la mayoría para aprobar los presupuestos. Pero no han hecho ni ese esfuerzo, ni lo van a hacer al paso que vamos. Estamos a 22 de febrero. En una reunión con trabajadores y representantes de los trabajadores del Ayuntamiento de Castejón en diciembre, a raíz de la paga extraordinaria, usted dijo textualmente que en 2 meses se presentaba proyecto de presupuestos. Han pasado 2 meses. No hay proyecto de presupuestos. Pero esto es lo mismo dijo hace un año. Y el problema está que si no hay proyecto de presupuestos, si no se paga a proveedores, si resulta que seguimos engordando la deuda, si resulta que nos desayunamos cada mes con que hay otra historia por ahí, otros miles de euros que hay que pagar a no sé quién y que no sabíamos algunos, por lo menos nuestro grupo no sabía, nos podemos encontrar con que acaba la legislatura y aquí estamos con presupuestos prorrogados y no pasa nada. El que haya presupuestos prorrogados es culpa única y exclusivamente del grupo que tiene el gobierno, porque es el que tiene la obligación de llegar a acuerdos, porque para eso tiene la mayoría de gobierno, o el único gobierno. Para eso tiene la alcaldía. El ser alcalde o alcaldesa no significa mandar, significa organizar, negociar y pactar, estando en minoría. Y no lo estáis haciendo. El informe que se ha presentado hoy, como otros informes que vienen de vez en cuando de la administración local, para hacer como con el capote, desviar a los que investimos, parece ser, pues resulta que no es más que eso, un capote. Pero la deuda del 2011 es la que es. Remanente de tesorería negativo, 760.447,52 euros. Ahorro neto negativo, 168.591 euros. Más de 11 millones de euros de deuda viva. Somos un ayuntamiento en quiebra. En quiebra. En quiebra. En quiebra. El tiempo que haga falta, Eusebio. Yo te aguanté el otro día y hoy me vas a aguantar. Porque tienes una vergüenza que te está cada día susumiendo más en la miseria que llevas encima. Escucha un poco, que igual aprendes. Igual aprendes un poco. No de mí, de todo el mundo. Escucha a la gente. La situación que tenemos en estos momentos en el ayuntamiento es tan grave, que ser alcalde, alcaldesa o concejal del grupo más íntimo, como pueda ser el mío, nos tendría que llevar a unirnos en defensa de los intereses del pueblo. No a defender parcelas de poder. No es una cuestión de que esté fulano o mengano en tal puesto, es una cuestión de qué soluciones damos al pueblo. Y desde luego vuestro grupo no está dando ninguna. Ninguna. Matar al mensajero, insinuar mentiras, decir que algunos miembros de la oposición no queremos pagar recibos, etcétera, etcétera, etcétera. Con mentiras no se va a ningún lado. Y desde luego se está mintiendo a este pueblo y no se le está diciendo la verdad por parte del Grupo Socialista. Sí, bueno, nuestro grupo, un poco volviendo a lo que es la moción, ¿no? Lo que se pide en la moción, Antonio Tribuño tenía alguna duda sobre la legalidad de la ley que, no sobre la legalidad, sino sobre la entrada en vigor de la ley sobre la que se basa la moción. Y según el informe de la administración local, o no sé cómo venía ese informe de gobierno ahora, pues ha confirmado, ¿no?, que esa ley entra en vigor el año que viene.
Entonces, realmente sí que ha habido un error por parte del propio ayuntamiento al no mandar las cuentas a los 15 días, según la ley, de haberse aprobado en el pleno. Sí que es verdad que se ha tenido que esperar a que el Gobierno de Navarra tenga que reclamar las cuentas para que se le mandasen, pero bueno, creemos que es un error que no ha tenido una consecuencia para el ayuntamiento y exagerado, y yo creo que no. Otra cosa es que sí que, evidentemente, tanto los presupuestos del 2013 como la plantilla orgánica pues deberían aprobar cuanto antes. Bien, entonces, bueno, por los últimos puntos sí que estaríamos a favor, pero realmente el de abrir expediente a secretaría no estamos a favor de votarnos en contra. Yo simplemente lamentar lo que acaba de decir ahora el portavoz de Izquierda Unida, decir que la incoherencia de vuestro grupo es manifiesta, que no podéis decir una cosa en el programa, una cosa a los afiliados o cuando reunís al pueblo y luego venir aquí y decir todo lo contrario. El error del que habla sobre la persona que no emitió las cuentas no es un error cualquiera, no es que un día deje la puerta de secretaría cerrada y nadie encuentre la llave para entrar y coger un documento. Ese error supone que no haya habido no una comunicación pidiendo las cuentas, sino tres. Las tres comunicaciones las traje yo aquí. Mayo y en noviembre 2. Por otro lado, decir que el alegato que ha hecho la alcaldesa de decir que desmontaba la moción, pues a mí no me ha desmontado nada, porque realmente el informe que viene de Administración Local, y que además le voy a pedir que me diga quién lo firma, además de una copia, lo único que se centra durante folio y medio es en las cuentas a proveedores. Pues esa es una de las partes de la moción, pero no puede negar el resto, y es que las cuentas se presentaron tarde, es que tenemos un remanente negativo, es que esa partida presupuestaria no está modificada, y no puede negar que la secretaria, y no estamos hablando a nivel personal, lo he dicho antes, la secretaria no cumplió con su deber. Por lo tanto, a mí no me ha desmontado absolutamente nada. Y el afán de protagonismo, pues mire, unas veces lo debemos de tomar nosotros, y otras veces nos los da usted cuando le dice a ciertos proveedores que somos nosotros los que no queremos pagar unas cantidades importantes. Yo entiendo que con este informe ahora se pretenda el correr un tupido velo con el tema este. Yo lo que sí que voy a decir, ha sido imposible, se ha trabajado en los presupuestos y era imposible plantear un presupuesto superavitario de 760.000 euros. Hace 2 o 3 días firmé el expediente de liquidación del presupuesto. Tendremos la Comisión Especial de Cuentas a mediados de este mes. Puedo decir que el remanente de tesorería es muy bajo, pero es positivo, y el ahorro neto es positivo. Con lo cual, una vez entrada la ley está en vigor, estamos cumpliendo el objetivo de la ley. Pero bueno, ya tendrán la información en ese sentido. ¿Me puede decir quién firma Te pasaré el informe de tal. Casi le puedo decir que es Javier Lachén, firma el informe? No creo que lo pasaré. Sí, se me pasaré pasa. a los puntos. Bueno, si no hay nada... Sí, cierro la intervención. No vamos a votar por puntos. Si un trabajador público se cree que se ha cometido una irregularidad, un fallo, se abre un expediente y no pasa nada. Eso no significa ni que se le fusila al amanecer ni que va a la cárcel. Tiene el derecho a la defensa garantizada, y es en la comisión de personal con los representantes de los trabajadores presentes. Segundo, en este ayuntamiento se ha atacado a trabajadores y se ha hecho móvil en anteriores legislaturas. Y nadie se ha preocupado por esos trabajadores, que yo sepa, como se está preocupando el Grupo Municipal Socialista en estos momentos, desde el Gobierno. Entonces, aquí las varas de medir es según qué trabajador me cae mejor o me cae peor. ¿Vale? Tercero, ¿cómo puñetas vais a pagar a los proveedores? ¿Cómo puñetas vais a pagar? Efectivamente quedaba igual que si hubiesen presentado las cuentas o no, porque no estaba el protocolo. Pero si hubiese estado el protocolo, hubieseis incumplido la normativa, no solamente por el tema del plazo de 15 días, sino que no hubiesen estado las cuentas. Se hubiese incumplido la normativa. Que luego el Estado hace la vista gorda al Gobierno de Navarra, porque claro,
como todo Dios está pringado en movidas y pasan página, todos tienen ayuntamientos que hay movidas de dinero, joder, pues hoy por ti, mañana por mí, ya está, pero hubiésemos incumplido las fechas y no podríamos haber solicitado, no un crédito, sino fondos para pagar a proveedores. Y por último, como parece ser que no va a salir la moción, no pasa nada. Os animo a los que no la apoyáis a que de una puñetera vez presentéis presupuestos y nos digáis al pueblo, a todo el pueblo, cómo va a ser viable económicamente este ayuntamiento. Pasamos a votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? Sí, para el número 5, que realmente es el 4, moción presentada por el Grupo Municipal de Pesquisa relativa a la aplicación de Borra. La plataforma Irun Muga Batera ha elaborado la presente moción y desde la Unidad Popular Socialista Castejonera, Castejondarren Herribacha Socialista, haciendo la nuestra, la presentamos en el Pleno del Municipio Ayuntamiento de Castejón. El pasado 16 de enero de 2013, el Gobierno de Navarra aprobó el proyecto sectorial de incidencia supramunicipal que solicitó la planta de cementera de FCC de la Zabuquilla en Navarra. Este caso supone un ataque a la autonomía municipal sin precedentes, ya que esta usurpación de las competencias municipales tendrá graves consecuencias de salud pública al llevar implícita la aprobación de la realización de una actividad de gestión de residuos mediante su quema en los hornos cementeros. En concreto, se trata de pasar por encima de unas normativas municipales más proteccionistas y respetuosas con la salud de las personas y el medio ambiente. Ello supone que para imponer un proyecto se tenga que llegar al extremo de usurpar incluso la potestad que asiste a un ayuntamiento de velar por el derecho a la salud y a una vida digna de sus administrados. La propuesta de acuerdo que presentamos es, primero, rechazar dicho plan proyecto sectorial de incidencia supramunicipal porque supone un ataque directo a la autonomía municipal. Segundo, adherirnos a la manifestación que se realizará en Alsasco el sábado 16 de marzo de 2013 bajo el siguiente lema: no a la imposición de la incineradora en Portland, Herritarron, Itza, Errespetaku. Y tercero, poner los medios necesarios para la difusión de la convocatoria en el municipio. Asimismo, daríamos el traslado del acuerdo a la plataforma Irun Muga Batera y a los medios de comunicación. Nosotros nos vamos a abstener con la moción. Si es que nosotros no tenemos datos suficientes para valorarla, y en cualquier caso, si es verdad que hay una usurpación de las competencias municipales, creo que el propio ayuntamiento tendrá que recurrir a los tribunales. A nosotros nos preocupa el medio ambiente, pero sí que es verdad que nos preocupa más el desempleo en una zona tan definida como es la Sacarena. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Empate. ¿Qué decir la alcaldesa? Punto, moción presentada por el Grupo Municipal del PSC. Eso digo que pasa. No pasa. No pasa. No pasa. No, pero es que no pasa. Pues. Está medio vacío. El Gobierno de Navarra ha aprobado un decreto foral que tiene por objeto regular el horario de funcionamiento de los centros de salud y de los puntos de atención continuada, PAC, y atención urgente, así como la jornada del personal de los equipos de atención primaria, EAP, el personal del servicio de urgencia de atención primaria, AP. Consideramos que es una imposición realizada sobre bases de dudosa legalidad y, cuando menos, con procedimientos oscurantistas. Cuestionamos que se regulen los horarios y las jornadas de trabajo mediante un decreto foral, y todavía es menos admisible que se pretenda hacer sin negociarlo en la Mesa Sectorial de Salud, donde no se ha conseguido acuerdo sindical alguno y menos aún mínimos consensuados con profesionales. Creemos que una reforma en la atención primaria
debe basarse en la mejora, en la calidad del servicio y no en el ahorro, y decimos esto porque esta reforma está basada en medidas ya contempladas en el documento de medidas de ajuste presupuestario presentado en septiembre del 2012, y estas medidas se traducen en una merma de la calidad del servicio, peores condiciones laborales del personal, despidos de profesionales e inicio de la privatización de la atención primaria. Somos conscientes que la atención primaria necesita reformas, pero también necesita presupuestos adecuados. Necesita apostar por ello. Una mayor inversión en la atención primaria es mejorar toda la sanidad pública. Existe un plan de mejora de la atención primaria, plan consensuado que debería impulsarse, y existe un acuerdo firmado el 13 de diciembre de 2007 por todos los sindicatos presentes en la mesa sectorial y el Departamento de Salud, donde se comprometían todas las partes a iniciar reuniones específicas para avanzar en el análisis y formulación de propuestas para la reorganización y condiciones de la atención continuada en las zonas básicas rurales, dentro del objetivo de implantar progresivamente servicios de urgencia en la atención continuada. Es por ello que desde el Pleno del Ilustrísimo Ayuntamiento de Castejón aprobamos e instamos primero al Gobierno de Navarra que derogue el Decreto Foral 131/2012 de 19 de diciembre y cumpla la ley que previsiblemente se aprobará en el Parlamento. Segundo, al Gobierno de Navarra que impulse el plan de mejora de atención primaria. Y tercero, al Gobierno de Navarra que se cumpla el acuerdo firmado entre los representantes sindicales y el Departamento de Salud el 13 de diciembre de 2007. Sí, para comentar que el Parlamento de Navarra ya aprobó una ley foral sobre atención sanitaria continuada y urgente que deroga el decreto foral que pide en el primer punto. Y además pues dice esto, ¿no? Que se hará una evaluación de la necesidad de la población en las zonas rurales de Navarra en relación con la atención sanitaria y se elaborará un plan de funcionamiento de los centros sanitarios de atención primaria y de las modalidades de atención primaria urgente. Así que un poco más por encima de que se cumpla la ley y que evidentemente venga el decreto foral del 131/2012. Nosotros la vamos a apoyar, creemos que es un tema primordial, muy importante para todos, y aunque pueda parecer que no es muy lógico, creemos que en nuestra votación, en todas las mociones que se han presentado hasta ahora, hemos sido coherentes y si creemos que lo que se pide es justo, nos hemos apoyado aunque sea en contra de las ideas que nos marquen aquí. Nosotros no vamos a entrar tampoco a justificarnos mucho porque ya presentamos en ese sentido una en noviembre. Sí que es verdad que la moción entró creo que fue el día 29 y el decreto quedó derogado en el próximo 8, o sea, el pasado 8, con lo cual ha quedado un tanto extemporánea la moción. Ese decreto fue aprobado entre otros con los votos del Partido Socialista y entendemos que con esta nueva ley se abre un nuevo proceso que redundará en la calidad del servicio y en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores. Por lo tanto, la vamos a apoyar. ¿Votos a favor? Comunicaciones y resoluciones de alcaldía. Tanto mediante las resoluciones de los corporativos. Entonces, sin más, pasamos a ruegos y preguntas. Un ruego es que se hagan gestiones ante el departamento correspondiente para la reapertura y un plan de rehabilitación y de construcción de la carretera de la Nacional. En estos momentos llevamos más de un mes con las inundaciones, que va la alcaldía a ser posible lo antes posible, incluso se hace falta que se solicite reunión con la consejería correspondiente para que se haga un plan para solucionarlo. Y luego una pregunta. Antes se ha comentado, mientras se leía el documento enviado por la Administración local, que no se entregaron a la vez las cuentas de los organismos autónomos porque hubo problemas. Quisiéramos saber qué problemas hubo. Uno es que se hiciera la limpieza periódica del parque conocido como Los Patos, ya que hay quejas de que sobre todo suele haber presencia y es peligroso que haya los estantes. Luego otro robo es que se revisen las condiciones de centro. Cable de la calle Virgen del Amparo, de los antiguos Molespaldo, se revisó. Indica que las luces de la Plaza España siguen encendidas en horas donde no son necesarias ni no cuenta la hora de emergencia. Antes se mantenían encendidas hasta Semana Santa. Nosotros, siempre teniendo también el mismo criterio de planteamiento, decimos
decidimos mantenerlas hasta carnavales, puesto que iba a haber una parada en la misma plaza. Ese es el 4. Y concretamente el tema de Tenasa se está trabajando en la comisión creada de efecto. Preguntas. Si la alcaldía ha cobrado en el 2012 su salario correspondiente y por tiempo total y se le ha ingresado a la cuenta del patronato de la residencia. El día 27 de diciembre ingresaron 15.942 euros y el día 28 los ingresé en la cuenta de la residencia. Eusebio hizo lo mismo, la donación de la cantidad correspondiente a sus dietas por asistencia a los órganos colegiados, también de personal con la consulta. Si se ha subvencionado, ¿en qué partida el acto denominado Misterio de Reyes celebrado el 6 de enero? No se ha subvencionado. ¿Cuándo se va a convocar la comisión de seguimiento del Romeral, sobre todo ante la posible propuesta de despidos de trabajadores? Hay que recordar que se mandó a la empresa un oficio en el que se necesitaba mantener la plantilla para garantizar la prestación del servicio. Respecto a la comisión, hay que decir que la semana que viene se va a convocar una reunión con los portavoces y la representación legal de ambas partes. Pregunta sobre la situación de la auditoría laboral encargada al INAF, si se va a realizar y se va a concluir el procedimiento del nuevo plan general municipal, en el que todos los grupos estaban de acuerdo. He sabido que, con respecto a lo del INAF, con una primera toma de contacto, el paréntesis posterior se debe a la reorganización de la estructuración del INAF. No obstante, se hizo la reclamación de forma oficial y vía correo electrónico nos han comunicado que retomarían el tema en marzo. Y respecto al plan general municipal, en el que nosotros también estábamos de acuerdo, por supuesto, hay